Eso no es amor. 7 de la mañana, 23 minutos. Ha sido cancelada la eutanasia de esta mujer, de Marta Sepúlveda, que estaba prevista para hoy. Su hijo, Federico, está con nosotros. Federico Redondo, buenos días. ¿Cómo amanece usted? ¿Cómo amanece su mamá? Buenos días. Pues muy bien dentro de lo que cabe, ¿no? Buenos días a ustedes y buenos días a todos los oyentes. Antes por atender este llamado de W fin de semana. ¿Cómo está doña Marta hoy? Bueno, como te digo, toda esa situación la ha llevado a su estado anterior. Me refiero anterior a la primera decisión de reconocer su derecho a muerte digna, y es un estado desesperanzador y de tristeza, pero pues ella es una persona muy fuerte que también tiene la mejor actitud frente a estas circunstancias y que aunque suene contradictorio, también tiene todas las ganas de seguir dando la pelea y de vivir el tiempo que le quede. Federico, este comunicado lo conocimos ayer los colombianos en horas de la noche. ¿A ustedes como familia, en qué momento les llega la comunicación? Bueno, a nosotros nos llega el viernes en horas de la noche, más o menos 8:30 de la noche. Nos lo entregan personalmente, lo traen hasta la unidad en la que vivimos y nos lo entrega el portero de la unidad. Sí, Jonathan, yo sí quiero preguntarle y concretamente si cree que esta decisión que se tomó por la parte de la IPS, más que una decisión técnica o médica, es una decisión mediática, es decir, que por cuenta, digamos, de alguna presión, me imagino yo, de algún sector colombiano que pedía básicamente que no se hiciera, incluyendo la iglesia, pues la IPS decidió tomar la decisión, no más por un proceso médico y un estudio médico, sino más por temas mediáticos. ¿Cree usted que fue así? A ver, tú nunca nos vas a ver, ni a mi mamá ni a mí, criticando el ejercicio de la libertad de expresión y de opinión de una institución o de una persona. Yo siempre he sido muy respetuoso de lo que pueda llegar a opinar la iglesia, he sido muy respetuoso de lo que pueda llegar a opinar cualquier otro sector o cualquier otra persona. Pero, sin embargo, yo tengo una convicción y es personal, y es que el ejercicio de los derechos constitucionales no puede estar ligado a ninguna situación externa más que las convicciones personales de cada persona. Ahora bien, no deja de ser desconcertante, también lo dije ayer en la entrevista para Caracol, que estas decisiones arbitrarias hayan tenido lugar justo después de que se viralizó la noticia o la decisión de mi mamá. Entonces, sí me parece que en algo debió influir, porque es decir, si crean o se reúne por segunda vez un comité, una situación que no está prevista en ninguna parte, si la obligan a ir a una cita con su médico tratante días antes del procedimiento, cuestión que tampoco era necesaria y que tampoco está prevista en lo que regula estos procedimientos, y empiezan a actuar de esta forma arbitraria, me parece que algo tiene que ver que se haya viralizado la noticia y eventualmente las opiniones. ¿Qué sigue ahora? ¿Hay opción de que reprogramen este procedimiento? Pues está la opción de buscar un segundo comité. Eso le correspondería otorgarlo a la EPS, y está la acción de tutela que ya está casi finalizada, prácticamente está corriendo. Entonces empezaremos con las estrategias para seguir dando la pelea por la dignidad de mi mamá. Como usted lo dice, Federico, ha sido un proceso largo y sigue, ¿no? Sigue su camino. Pero yo sí quisiera preguntarle en estas últimas horas, anímicamente, ¿cómo está sobre todo Marta? ¿Cómo la ve usted? Yo sé que ella tiene toda su intención porque ella ya tomó una decisión que, yo insisto, es una decisión personal.
Punto. Es decir, de aquí en adelante no debería haber ningún tipo de discusión. Ahora, la gente opina, porque como decíamos también, Federico, al hacerse público, pues le da un poco esa potestad a la gente de tener una opinión. Pero más allá de esas opiniones, más allá de si ustedes entran o no a las redes sociales, ¿cómo la ve usted de ánimo a su mamá? Yo digo que eso es lo más relevante, ¿no? Y como te digo, mi mamá siempre ha sido una mujer muy fuerte y que toma esto con la mejor actitud y capaz de enfrentar cualquier circunstancia, está incluida. Pero esta no deja de ser particularmente desesperanzadora e irrespetuosa. Lo decía ahora, nosotros, a pesar de que no estemos de acuerdo, respetamos que desde el sector religioso a mamá se le invite a la reflexión. Es más, eventualmente respetamos que alguien crea que quien se practica la eutanasia, no sé, se va a condenar en el infierno, por gracioso que suene. Y la gente tiene derecho a pensar eso y creo que a decirlo, y no hay problema. Te lo aseguro que ese tipo de cosas no nos afectan. Pero una actitud como la de la IPS sí me parece que es inadmisible, irrespetuosa, impresentable, porque hicieron todo de hecho a escondidas. A nosotros no se nos notificó que se iban a reunir, no se le notificó ni siquiera a la médico tratante de para qué era esa última revisión, que es totalmente contradictoria con los conceptos que aparecen en el acta con la cual la IPS sustenta la decisión de cancelar el procedimiento. Entonces, como te digo, mi mamá volvió a su estado anterior. El estado anímico es bajo, es de desesperanza, es de incertidumbre. Eso no quiere decir que, a ver, hoy probablemente vamos a ver el partido de Colombia y si Colombia extraordinariamente le gana a Brasil, mi mamá puede que festeje y sonría, pero la mayor parte del tiempo tiene la incertidumbre y la desesperanza que tenía antes de que el procedimiento fuera aprobado, porque volvió al mismo punto. ¿Qué le dice usted a esas personas que quizás han criticado la decisión de su mamá, pero que no han visto ese calvario que han vivido ustedes como familia y que hoy nuevamente pues los lleva a esa situación que durante tantos años los ha mantenido en esta incertidumbre, en ese estado que usted nos acababa de relatar de su mamá? ¿Qué les dice a ustedes hoy a quienes lo critican, pero no han conocido detrás esa historia que han vivido ustedes? Como te digo, los seres humanos somos tendientes a la crítica y muchas veces criticamos sin conocimiento de causa. Yo lo he hecho y creo que todos lo hemos hecho en algún momento. Me parece, yo casi siempre trato de entender por qué la gente cree lo que cree. Y si sus convicciones los llevan a tener determinadas opiniones, me parece sumamente respetable y nunca voy a criticar y mucho menos a juzgar a nadie por lo que opine. Simplemente yo lo que les puedo decir es que si se llegó a este punto es por algo. Mira, mucha gente o en los comentarios en redes se ve que mucha gente dice, pero se ve muy entera, ella se ve muy contenta, se ve que sí disfruta de la vida, y yo, les digo, sí, claro, pero es porque tiene la certeza de que no va a llegar al punto más crónico, más impactante de la enfermedad, que es el final de la ELA, que es una cosa tremenda, y porque después de que a mi mamá se le aprobó el procedimiento, fue que tomó esa actitud, porque tenía esa certeza. Entonces dije, ya voy a parar de sufrir. El dolor eventualmente y dentro de poco va a pasar, entonces ya puedo tener otra actitud frente a la vida. Pero cuando a ella no se le había aprobado el procedimiento, su actitud era totalmente distinta a la que la gente conoció. Entonces sí, puede que pequen un poco por el desconocimiento, pero también les digo que uno, que se den la oportunidad de tener un poco de perspectiva, y dos, que tanto mi mamá como yo respetamos sus opiniones. A eso quería ir precisamente, el tema de la perspectiva, porque muchos oyentes, muchos colombianos de alguna u otra forma desconocen un poco la realidad de la enfermedad y que lleva precisamente a tomar esa decisión, en este caso de su madre. ¿Podemos explicar un poco en qué consiste, digamos, en resumidas cuentas, la enfermedad y a qué lleva precisamente, esta misma a que termine, finalmente generándole un daño mucho más grande en el cuerpo de ella, como para
para que los oyentes entiendan de por qué realmente se tomó esta decisión y por qué ella decidió tomar esta decisión. Bueno, es una enfermedad motoneuronal que afecta a las neuronas motoras y por lo tanto empieza a disminuir principalmente la funcionalidad de los músculos de manera progresiva y por lo tanto se va perdiendo la fuerza y la capacidad en todos los músculos del cuerpo. Eventualmente unos músculos afectan primero, otros después, entonces esa pérdida de fuerza y funcionalidad pues lleva a que, por ejemplo, ya empieces a perder la capacidad de aprehensión con las manos, luego te empieza te empiezan a perder fuerza los pies y generalmente con la pérdida de fuerza vienen unos dolores tremendos, es decir, está el dolor que yo digo que es muy relevante, pero no es lo más relevante, porque pues el dolor eventualmente podría tener algo de tratamiento y alivio, aunque en ocasiones mi mamá ha tenido dolores que no se le pasan con absolutamente nada, sino la indignidad a la que te lleva la situación, sobre todo con la movilidad, es decir, depender de otra persona para cepillarte, para asearte, para movilizarte, por mínimo que sea el trayecto incluso dentro de la casa, para todas esas actividades, digamos, básicas, mínimas, que todos vemos como normales. Requerir el apoyo merma tu dignidad y tu capacidad de decisión. Yo lo decía en un reportaje con la BBC, vivir es decidir, pero si mi voluntad o la capacidad que yo tengo de decisión depende necesariamente y hasta para lo mínimo de otra persona, ya no estás decidiendo. Por lo tanto, no estás viviendo, sobreviviendo, y es lo que mi mamá ha expresado y expresaba antes de que se le fuera aprobado el procedimiento y lo que ha vuelto a expresar desde que se dio cuenta que se lo cancelaron. Yo sé que el dueño de la vida es Dios, sí. Yo sé, o sea, nada se mueve sin la voluntad de Él. Pues yo creo que Él está permitiendo esto. Él me está premiando a mí. 7:35, Federico, permítame un momento en línea que quiero saludar al doctor Quintero desde Incodol. Antes un poco de contexto, Diego, en Colombia la eutanasia fue despenalizada en el año 1997, pero solo se convirtió en ley en 2015. En julio pasado, recuerden que lo hablamos aquí en W Fin de Semana, sí, la Corte Constitucional extendió el derecho a una muerte digna a quienes padecen un intenso sufrimiento físico o psíquico por causa de una lesión o enfermedad incurable. Y el de Marta Sepúlveda, como decíamos, es el primer caso en que se autorizó una eutanasia en un paciente que no tiene una enfermedad terminal. ¿Por qué se canceló la eutanasia de Marta? Doctor Freddy Quintero, gerente de Incodol, la IPS que tomó esta decisión de cancelar el procedimiento. Buenos días, gracias por estar con nosotros en W Fin de Semana. Muy buenos días a todos, un placer estar aquí con ustedes. Gracias por estar. Importante mencionar algo, Incodol siempre vela por toda la atención y el cuidado de los pacientes, buscando siempre los mejores resultados en salud y en la atención que se les brinde. Es importante resaltar que al comité, dentro de sus funciones, le permite revisar nuevamente los casos, cómo se puede utilizar y realizar para cualquier tipo de pacientes en cualquier patología que esté padeciendo. Esto llevó a que el comité se reuniera, reevaluara el caso y considerara que para la necesidad que tenía la paciente en ese momento no estaba cumpliendo con ciertos de los lineamientos que define la misma resolución. De tal manera que sí, obviamente ellos tomaron una decisión de acuerdo a un análisis clínico previo que tienen del caso.
Doctor, pero entonces en este caso no se entiende por qué se toma una decisión inicial y posteriormente se cambia. Es que esto parece ser que porque salió en medios de comunicación, como lo decía el hijo, porque se volvió un hecho mediático, ustedes se vieron presionados y debieron tomar nuevamente una nueva decisión. En este caso podríamos decir que esto, más allá que de un análisis médico, es un análisis mediático, y que por esta razón pues decidieron ustedes frenarse en una decisión y no tener en cuenta realmente pues la disposición, en este caso uno, de la familia, y dos, de la implicada en este caso, de la mujer que se está o que está teniendo pues que llevar este proceso de la enfermedad a profundidad. ¿No cree usted, doctor? Evaluar cada caso de acuerdo a unos criterios clínicos, y en base a el comité define y toma una decisión. Doctor Quintero, permítame que Federico está en línea, Federico Redondo, quien es el hijo de Marta, y quiere hacerle una pregunta. Federico. Bueno, ojalá me permitan hacerle por lo menos dos. Bueno, señor Fede Quintero, ¿de qué criterios clínicos habla si el comité para la segunda reunión no se comunicó con mi mamá? Mi mamá no tuvo conocimiento sino hasta que ya tomó la decisión, y en la cita con su médico tratante, a la cual Pincodol le obligó a ir con el argumento de que era para que el procedimiento avanzara, la conclusión en la historia clínica es totalmente distinta a la que ustedes expresan. Dice que la funcionalidad está totalmente mermada. Entonces me gustaría saber de qué criterios clínicos habla y de dónde lo sacaron, porque mi mamá nunca ha visto y nunca se ha comunicado con el comité, solo con su médico tratante, que llegó a una conclusión muy distinta a la del comité. Al comité le asiste evaluar el caso clínico y en base a ese toma una decisión. Yo no hago parte del comité y como tal no puedo manifestar o dar una opinión respecto a las decisiones de acuerdo a un análisis clínico que se tiene por parte de ellos. Bueno, hola. ¿Es mi turno? Sí, adelante, Federico. Ok, bueno, hablas de un análisis clínico, pero eres el gerente y no conoces, pues, al menos bajo qué parámetros se dio y de dónde lo sacó el comité para poder tomar una decisión tan trascendental como esta. Ahora bien, en una entrevista ayer, hablabas de que cualquier paciente es susceptible de mejoría. ¿De qué mejoría habla si en la cita a la que mi mamá se vio obligada a ir nuevamente por exigencia de ENCOL, la conclusión del especialista fue otra radicalmente distinta? El sustento de esto es una valoración que se hizo mamá por televisión, sin ningún médico del comité la valoró. Fue la señora, bueno, la médico tratante, que venía tratando a mi mamá desde hace tiempo y llegó a una conclusión muy distinta. ¿De qué mejoría habla? A todo paciente le asiste la posibilidad de tener una segunda opinión. Cuando yo hablo de mejoría, hablo en general de los pacientes. Yo no hablo posibilidad del comité, yo no hablo del comité. No la solicitamos, señor. Sí. Nosotros no solicitamos esa posibilidad. Si es una posibilidad que le asiste al paciente, es el paciente quien debe ejercerla. Si no solicitamos, o mi mamá, mejor, que es la protagonista de esto y lo más importante, no la solicitó. ¿Por qué? Porque esa segunda oportunidad o esa segunda opinión, si no la solicitó el paciente, que es a quien le asiste esa posibilidad. Pero dentro de las mismas funciones del comité está la función de evaluar y revisar nuevamente los casos. Esa fue la decisión como tal que tomó el comité, de reevaluar y de revisar nuevamente el caso. Pero usted acaba de decir que es una posibilidad del paciente, ¿es cierto, sí o no? Sí lo dijo. ¿Cómo, perdón? Es cierto, acabas de decir que es una posibilidad del paciente. ¿Lo dijiste hace un momento o no? No, acabo de decir que dentro de las funciones del comité... ¿No lo dijiste? Que era una posibilidad, la segunda opinión, que era una posibilidad del paciente. No, estoy... Te recomiendo que vuelvas a escuchar la entrevista. No tengo más preguntas. A ver, Federico, yo creo que aquí hay un cortocircuito en algún punto. Hay una especie de teléfono roto, Fabián,
porque el Ministerio de Salud también ya se pronunció. Y lo que dice el comunicado del Ministerio de Salud ante la cancelación del procedimiento de eutanasia de Marta Lidia Sepúlveda por parte del Instituto Colombiano del Dolor, con quienes estamos hablando a esta hora en W Fin de Semana, dice el Ministerio: hasta el momento en Colombia no se han realizado eutanasias que no cumplan con el requisito de enfermedad terminal. Y según esa comunicación del Ministerio, la práctica de la eutanasia solamente está regulada para otras situaciones como las que ya habíamos mencionado, pero para este argumento, en consecuencia, dice el comunicado, los casos en conocimiento del Ministerio de Salud y Protección Social todos cumplen con tal característica. Sobre el caso de la señora Sepúlveda no se conocen mayores detalles, puesto que el Ministerio hace revisión exhaustiva del caso una vez ya se han realizado los procedimientos. Aquí pasó algo, porque yo no entiendo cómo el Ministerio no sabía, es decir, no había conocimiento previo y no se hizo revisión exhaustiva, según escriben acá del caso, y dicen que la revisión se hace una vez se realizan los procedimientos, pero con todo y esto y se canceló. Pero es que, Rosario, mire, eso es súper confuso. Pero lo que nos acaba de decir Federico es muy grave y quiero que él me confirme si yo entendí bien. No pidieron la segunda opción, nunca la revisaron, pero aún así determinaron que iba a tener mejorías. Federico, eso es lo que usted nos acabó de decir, ¿verdad? Sí, pues según lo que dice el señor Freddy, la paciente es susceptible de mejoría cuando la mejoría no se ha visto y no está documentada en ninguna parte. Según ellos, donde se ve que no ha perdido la funcionalidad que decía haber perdido al momento en que la decisión salió favorable, fue la nota periodística que salió hace unos días. Y aparte me gustaría hacer una anotación. Sí, grave que el Ministerio no haga ese tipo de revisiones, pero también es grave que el Ministerio, como en reiteradas ocasiones, desconozca las decisiones de la Corte Constitucional y además miente, porque la decisión de la sentencia C-233 de 2021 sí es vinculante. Las sentencias de constitucionalidad producen efectos desde el momento en que son comunicadas por la sala plena, es decir, desde el 22 de julio esta sentencia produce efectos. El auto 155 de 2013 de la misma Corte dice que el efecto hacia el futuro inicia a partir del día siguiente a aquel en que la Corte tomó la decisión. Entonces sí es vinculante, eso también es muy grave. No, yo tengo una pregunta para el doctor Freddy, es ¿ustedes cómo establecen que hay una mejoría sin ver a la paciente y cómo van a ustedes tener más conocimiento después de que ya se da un concepto de evaluar años de caos? Porque yo no sé si usted puede escuchar el padecimiento que vive doña Marta. ¿Cómo ustedes dicen que va a mejorar sin siquiera verla? O sea, ustedes mañana me pueden decir a mí, ¿usted está bien sin hacerle un chequeo médico? Es importante resaltar que la paciente tuvo una evaluación y dentro de esa evaluación el comité ejerce sus funciones de revisar nuevamente el caso. Y quiero preguntarle, doctor, en este caso, Rosario, sí quiero preguntarle al doctor, en este caso quiero preguntarle al doctor, entonces el error es de ustedes, porque inicialmente ustedes dieron un concepto y ahora vuelven y revisan y dicen, no, ya no, cambiamos el concepto y toman otra decisión. Entonces, ¿no creen que deben reconocer que en este caso, tanto el comité como la IPS, pues generó un error bastante grande y podría, pues, no sé, que entre esto a investigarlo, en este caso la misma Secretaría de Salud de la zona, el Ministerio de Salud, porque creo que están realmente tomando decisiones un poco arbitrarias frente a la posición y al estado, pues, de esta mujer? ¿No cree usted, doctor? El comité le asiste dentro de las funciones de revisar cualquiera de los casos y por eso yo lo informaba ahora. Cualquier paciente puede tener una segunda evaluación. Esto fue lo que realizó el comité, analizar nuevamente el caso para tomar una decisión respecto al mismo. Doctor Freddy Quintero, de nuevo, quizás se atrevería usted a admitir hoy con nosotros en W Fin de Semana que la decisión se tomó
rápidamente? Es decir, que sí hubo una equivocación. No, aquí no estamos hablando de ninguna equivocación, aquí estamos hablando de unas funciones que le asisten a un comité y que dentro de esas funciones está evaluar y revisar cualquiera de los casos. Claro, eso se entiende, doctor, pero ¿por qué horas antes de que esto ya estuviese previsto, de que esto ya se había decidido? Es que es, ahí sí como se dice en el argot público y de manera mucho más relajada, es que fue una cangrejeada. Se fueron para atrás en muy pocas horas, a muy pocas horas de que esto se llevara a cabo. Ahora, ¿quiénes hacen parte de ese comité? ¿Eran ustedes los únicos que tenían la potestad de tomar esa decisión, doctor Quintero? El comité se reúne y tiene dentro de esas funciones, y la misma resolución 971 lo dice, evaluar y revisar los casos que le considere competente revisar. Yo no hago parte del comité. Hay un grupo de especialistas que hacen parte del mismo y dentro de la privacidad y dentro de todo lo que es la custodia de las historias se reúnen. Yo como tal soy administrativo, yo no hago parte del comité, pero dentro de esas funciones que le da la misma resolución 971 le permite al comité revisar cualquiera de los casos. ¿Y esa decisión de la que usted nos habla fue autónoma o hubo algún pedido por parte del Ministerio de Salud o de la Iglesia Católica para que lo revisaran? Esa decisión fue autónoma. ¿Qué tienen? Creo que les hemos entregado la mayor posibilidad de información que teníamos hoy con los protagonistas de esta noticia, que es noticia hoy en nuestro país. Federico, gracias por atendernos esta mañana en W Fin de Semana. Gracias por la generosidad con estos minutos, este tiempo. Y por favor, salúdenos a su mamá, salúdenos a doña Marta. Con mucho gusto. Gracias, vamos a seguir muy pendientes del caso. Al doctor Freddy Quintero también, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Muchísimas gracias a todos. Un feliz día. Aquí, insisto, hay un cortocircuito. Aquí habría que entender paso a paso cuál fue el camino que ellos, que ya nos lo han explicado, pero hay que sentarse detenidamente a entender el camino que ellos ya andaron. ¿En qué momento llega la decisión? Que, insisto, creo que fue una decisión que se toma de manera apresurada. Sí. Y también de manera apresurada se dice, pues ya no. Y entonces acá estamos jugando también con un tema no solamente físico, sino también mental, de una familia que hoy estaba preparada para recibir la muerte en su casa. Literalmente, es que eso es un tema muy complejo. A ver, Diego. Por supuesto,